Muy bien, señoras y señores, primero que todo, pues bienvenidos a la iglesia. Estamos reunidos para escuchar la poderosa palabra de Dios que nos alimenta, que nos llena de felicidad, porque cada palabra de Dios contiene la felicidad de Dios, porque Dios es felicidad, Dios es amor, y nosotros nos permite pues atesorar su poderosa palabra para ver las cosas de la manera que Él las perfila. Y eso es interesantísimo para nuestra vida porque nos quita las cosas superficiales, las cosas que en realidad, verdad, en lo que concierne a la eternidad, pues no son nada comparado con lo que Él tiene para nosotros. Entonces, a Él le damos las gracias. Vamos al trono de la gracia, entonces, vamos a pasar primero que todo por el uso de primero de Juan 1.9 como iglesia, como santos de Dios, para poder entender toda esta porción espiritual. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por tus maravillosas provisiones que nos das como hijos tuyos. Te pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos rete para entender todo tu consejo. Nuestro deseo es agradarte, tener tu información en nuestra vida para poder hacer uso de ella de la manera que tú deseas de nosotros, Señor, para ponernos a tu disposición para todo lo que tú hayas destinado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Esas obras que preparaste de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Te pedimos entonces que ahora el estudio que vamos a hacer sea no solamente para nuestra edificación, sino de tu agrado en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del Deuteronomio. Hoy entramos en el incremento del capítulo 14. Vamos a ir del 1 al 18. Vamos a pasar brevemente por ahí y después vamos a entrar a ahondar pues la información que ahí se encuentra. Recuérdense que las escrituras a nosotros nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo. La palabra que usa el mundo no es ni cosmos ni ge. Está hablando de la dispensación. No se adapten a la época en que viven, con lo que tiene esta época. Cada época tiene un avance del sistema cósmico diferente, de acuerdo pues al empuje que tiene en los diferentes países. Entonces Él nos pide que no nos adaptemos a eso, que le hagamos caso omiso, porque Dios tiene un plan al cual nosotros seguimos y nosotros somos simplemente sus embajadores aquí en la tierra para no permitir que entre en nuestra alma ninguna cosa del sistema pagano, del sistema cósmico. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Transformándonos mediante la renovación de nuestras mentes para verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es un proceso paulatino, pues un proceso maravilloso porque lo que hace el proceso de investigación bíblica es que nos hace amar más y más a nuestro Creador. Y eso para nosotros es todo en la vida. Con eso tenemos todo lo demás. Entonces, hemos estado estudiando esta estrategia envolvente del Espíritu Santo para la iglesia, para Israel primero y después para la iglesia. Recuérdense que todo emana de Israel. Israel ha sido grandemente bendecido por el Señor y a Él se le dio toda la información bíblica que ahora nosotros disfrutamos en la edad de la iglesia, como injertos. Recuerden, nosotros somos injertados dentro de este grama divino, pues. Entonces, hemos visto acerca de lo que es el canon del Nuevo Testamento aquí con este diagrama, ¿verdad? Lo que es el canon del Nuevo Testamento y lo que propone Dios para su pueblo, la verdad absoluta con la V mayúscula de Dios, no con la V chiquita que son las verdades del mundo, sino con la V de Dios. Y aquí vemos que este fue un periodo en la historia cuando la iglesia tuvo que reconocer cuáles eran los textos inspirados y cuáles no. Estaba rodeada la iglesia, a nosotros nos pertenece, por el paganismo, así como estaba rodeado Israel por el paganismo. Entonces, la continuidad del ser tiene que ver, como ven a la derecha, con el paganismo. Todos los sistemas que tienen que ver con la religión tienen que ver con esa continuidad del ser y tienen que ver con el paganismo porque emanan de la tierra, salen del globo terráqueo estas inspiraciones. No vienen de afuera como Dios nos los da a nosotros. Y también vimos que por 2 o 3, 4 siglos la iglesia tuvo que enfrentarse con herejías que permitieron destilar la verdad bíblica a través de los diferentes concilios eclesiásticos. Y las grandes postulaciones y las grandes doctrinas que han emanado de esos concilios. Y es a través del transcurso de la iglesia. No vayan a creer que solamente es en la iglesia primitiva, sino por muchos años, miles de años, o sea, 1400 años, etcétera, 1500 años. Aún el día de hoy se verifican ciertas verdades y se destilan, o sea, se llevan a un lugar mucho más fino, se refinan esas doctrinas.
porque tenemos más información. Más gente con más información permite que eso ocurra. También permite pues que se vaya a otro lado de la iglesia, porque las personas que están como cizaña dentro de la iglesia también causan ese problema. Y después, tercer punto, hablamos esto del tema de lo que sucedió en la cruz cuando Jesús murió. Y de acuerdo con Anselmo de Canterbury, muchos años después, en los años 1300, 400, después la iglesia llega a la conclusión de que la cruz fue el lugar donde la justicia divina fue propiciada. Recuérdense de algo muy interesante, la iglesia en esa época no tenía lo que nosotros tenemos hoy en día. Ellos también estaban tan retirados de los idiomas originales como nosotros, pero el caso de ellos era aún más limitado. Solamente la Iglesia Católica tenía todos estos documentos, era la que tenía la mayor cantidad de documentos y no permitían que nadie entrara a sacar estos instrumentos o copiara. O sea que era muy reducido la información que existía, pero aún así pues se logra llegar a la conclusión de el motivo por el cual viene nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, que es para propiciar la justicia del Padre. O sea que el punto de contacto con nosotros no es el amor, sino la justicia divina. La justicia divina tuvo que ser propiciada en la cruz. ¿Cómo lo hizo? En amor, por amor lo hizo, pero es la justicia de Dios que tenía que propiciarse. Y notamos que la justicia es definida por la santidad de Dios y que no es arbitraria, sino que transciende el tiempo, el espacio y la materia. O sea que no viene del mundo, porque el mundo tiene, cada persona, cada grupo de personas tiene su propia justicia, basada en su propia ética, basada en su propia epistemología y en su metafísica. Pero lo que viene de afuera transciende todos los países, transciende todo, es una verdad absoluta. Y cuarto, vimos que la justificación viene solo por la fe y no por el mérito humano. El mérito humano que se colinda o que se pega a los 10 mandamientos y a la estructura que existe en el Antiguo Testamento. Y después llegamos a la eclesiología y la escatología, como pueden ver en el número 5, y concluimos que al parecer la única manera que aprendemos es cuando Dios utiliza la disciplina para azotar a la iglesia con un examen tras otro para guiarnos a las escrituras, para que podamos entender más profundamente, cosa que parece ser sinónimo o sinónima a lo que sucede en Israel, porque lo mismo ocurre con el pueblo de Israel. Ustedes ven los altibajos que ellos tenían a través de la historia. Se apegaban al Señor, subía, el Señor los bendecía, llevaba a la cúspide del poder, y después cuando llegaban a ese lugar se olvidaban del Señor porque tenían tantas cosas. Ahora viene el placer, ahora viene todo ese estilo de vida, que se olvidan de Dios, se olvidan de lo que los trajo ahí y posteriormente terminan en la esclavitud y también terminan pues en la diáspora. Eso es lo que ocurre exactamente con el pueblo de Dios el día de hoy, y lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, que es el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de cristianos que son maduros, pero no hay tantos. Un creyente maduro vale por 1 millón de personas, vale por 100,000 personas, un creyente maduro. Así de importante es la madurez espiritual. Entonces, y eso lo vamos a ver nosotros cuando estemos en la presencia del Señor, porque la mayor parte del pueblo de Dios se retira del conocimiento pleno de su Hijo. Entonces, más que todo entra en la religiosidad, los golpes de pecho, el emocionalismo, todas esas cosas que no tienen que ver nada con el asunto y que no alimentan el corazón del ser humano. Entonces, el asunto es que de esa manera Él conduce a la iglesia para poder entender la palabra de Dios más profundamente. Y por el otro lado, pues vemos que sin Dios, el sistema pagano llega a ser, para ellos, el gobierno llega a ser el salvador, llega a ser el castigador del pueblo. Porque como no quieren a Dios, entonces lo que eligen son tiranos. La mayor parte de los sistemas gubernamentales del mundo son tiranos. Y con los grandes ejemplos de China, de Corea del Norte, de Rusia, esos son los grandes y tienen a millones y billones de personas bajo su poder. Entonces es un sistema muy difícil. También, entonces vimos que ese es el resultado final pues de lo que hace el hombre sin Dios y lo que hace el cristiano sin Dios, que también se separa de él y tiene grandes problemas. Y vimos ahora, quiero darles pues lo que hemos visto en Deuteronomio y vamos a pasar por Deuteronomio del 13 al 4, 9 para refrescarles la memoria, y después de ahí partimos porque vamos a entrar al capítulo 14. Entonces este es el trasfondo de lo que ocurre y dice lo siguiente: en pos del Señor vuestro Dios andarán, a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión, Sara, la palabra Sara, contra el Señor vuestro Dios. O sea que Dios no permite, recuérdense que este es
Este es el prototipo de lo que va a ser el reino milenario, el gobierno de Dios en la faz de la tierra. Entonces, contra el Señor vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de la servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó a andar, ¿verdad? Así quitarás el mal de en medio de ti. Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, o la mujer que amas, o amigo entrañable, te incita en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes tú ni tus padres han conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean, entonces cerca o lejos de ti, de un término de la tierra a otro, que dice la palabra, no cederás, ¿verdad? No cederás, ni los escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás, no cederás ni, perdón, está repitiendo, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera en contra de él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Tiene que pasar por un proceso jurídico. No es simplemente porque por testimonio de dos o más personas es que se inculpaba la pena de muerte, no por el testimonio de una sola persona. Y hablamos de lo que sucedió con el Señor Jesucristo escribiendo en la tierra, ¿verdad? Lo que Él hace es despedir a todos los testigos para que no hubieran testigos, no hay pena de muerte, Él tampoco la va a citar. Entonces, irónicamente, como notamos la semana pasada, la pena capital era muy, pero muy limitada bajo la ley mosaica. No morían muchas personas bajo la ley mosaica. Es más, mueren más personas el día de hoy con el adelanto que hay en la ciencia que en aquellas épocas. Porque hoy se puede encontrar a la persona por su ADN, ¿verdad? Por los fluidos de su cuerpo. Pueden ser examinados y se encuentra que esa es la persona que lo hizo. Y no se necesitan los dos testigos. Sino el testigo es la materia que se encuentra en ese lugar y la serie de preguntas que se hacen, pues porque ellos son expertos en hacer preguntas para ubicarte. Y si tienes una sola mentira te van a encontrar. O sea que es algo que según la ley se ha desarrollado y hoy en día es un poquito diferente. Pero en esa época no había nada de eso y tenía que hacerse de esa manera. O sea que era muy difícil que la persona muriera por dos testigos. Y eso fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, que le buscaron testigos falsos, pagados, para que hablaran en contra de Él. Después de eso tenemos a Deuteronomio 13:11. Deuteronomio 13:11 nos dice lo siguiente. Entonces todo Israel temerá y nunca volverá a hacer la maldad en medio de ti. Si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar, han salido hombres indignos en medio de ti y han seducido a los habitantes de la ciudad diciendo vamos y servamos a otros dioses a quienes no has conocido. Fíjate que esto es un asunto que se va difundiendo. Es lo mismo que el cáncer se metastatiza, ¿verdad? Va por todos lados rapidísimo. Porque uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué tan rápido? ¿Qué es lo que tiene? Porque tiene que tener algo que atraiga para que la persona se meta en eso. Bueno, Satanás es muy astuto y él se pega a la naturaleza pecaminosa y a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿verdad? Y de esa manera te presenta este asunto y te lo pone muy bonito, o sea que no te lo pone ni como religión, sino te lo pone muy bonito de una manera muy sutil y tú dices, bueno, una vez que, ¿verdad? Pero después de eso vienen los bemoles y los problemas. Entonces, en esa ocasión, pues no tenemos esa relación íntima de dos personas o de una familia, como lo vimos en los versículos anteriores. Ahora tenemos a toda una ciudad entera que ha sido contaminada por unos cuantos. O sea que el cáncer ha crecido, se ha diseminado, y Dios le está diciendo al pueblo de Israel que Él no quiere eso en su pueblo, porque Él quiere bendecir a su pueblo, y Dios no es respetador de personas. Si tú no haces lo que Él dice, si quieres hacer lo que quieres, te va a caer la justicia de Dios. Si tú no te adaptas a la justicia de Dios, la justicia de Dios se aplica a ti. Punto. No hay salida, no hace excepción de personas, no hay nadie que el Señor pase por alto. Nadie, no existe tal persona. Entonces después, en Deuteronomio 13:14, nos dice, entonces inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia. Estamos viendo aquí el proceso jurídico de investigación que tiene que determinar la culpabilidad de una persona. Y tiene que existir entonces el hecho de que hay dos o más testigos oculares. No es que fulano me dijo que tal fulano había hecho eso, no, eso no sirve, tiene que ser ocular, la persona lo vio y lo escuchó. Y si es verdad y se le comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, que es una abominación al Señor,
irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad. Entonces aquí estamos hablando ya de que este cáncer tiene que extirparse. Primero en la familia local con las personas dentro de tu casa, pero después ya sale y tiene que extirparse. Si el cáncer es demasiado grande va a matar al país. Entonces tiene que haber una limpieza extraordinaria y se hace ciudad por ciudad. O sea que si la ciudad está cancerosa, toda la ciudad tiene que perecer, porque si no también de ahí sale a las otras ciudades, porque estas personas tenían ciertos productos agrícolas o ciertos animales que vendían en otras ciudades. Entonces eso, traían sus animales, sus productos agrícolas y las cosas que ellos preparaban y hacían y producían, las llevaban a otras ciudades y ahí también comenzaban a difundir ese problema. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso tenía que ser así. Irremisiblemente herirás a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella y también su ganado a filo de espada. O sea que debido a que ellos hacían uso de eso, también eso iba a caer. Ahora pueden darse cuenta pues el protocolo que se desarrolla en el versículo 15. Este es el mandato divino. Yo me recuerdo que cuando leí la Biblia por primera vez, estuve viendo el Antiguo Testamento y me pregunté, pero qué matanza es esto. Viviendo los tiempos de hoy en día, que todo es sano, que ni siquiera se puede hablar de pistolas, que no se le puede comprar pistolas a los niños o rifles porque eso es malo, todo eso que se le ponen a las personas. Tú ves esta matanza y dices, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Pero ahora vemos el por qué sucedía, porque esta es una nación santa, escogida y perfeccionada por Dios. No sé si pueden equiparar lo que tenemos aquí con algo que hemos leído que es muy interesante anteriormente, pero aquí estamos viendo que hay un trato específico para la ciudad que entra en la apostasía. El cambio, ese trato es el mismo que Dios le dio, que le encargó al pueblo de Israel para destruir a las naciones que estaban ahí previamente. Destrúyela por completo. La misma cosa, destrúyela por completo porque es un pueblo pagano. O sea, en Deuteronomio 13, 16 al 17, entonces nos dice, entonces amontonarás todo su botín en medio de la plaza y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín, todo ello como ofrenda encendida al Señor tu Dios. Y será montón de ruinas para siempre, nunca será reconstruida y nada de lo dedicado al anatema será en tu mano, para que el Señor Dios se aparte del ardor de su ira. Esta es la cláusula que nos dice el motivo por el cual. Y sea misericordioso contigo y tenga compasión de ti y te multiplique tal como juró a tus padres. Siempre nos damos cuenta que cuando Él dicta tal sentencia, siempre por el otro lado da la parte del beneficio. Porque por un lado, recuerde, el monte Ebal y el monte Gerizim. En el lado de Gerizim es los beneficios extraordinarios para la persona que sigue al Señor, el pueblo sigue al Señor, el Señor lo bendice. No es porque ellos puedan controlar el medio ambiente o la temperatura, que de eso ellos tenían que depender del ambiente del medio ambiente, ¿verdad? Del tiempo, porque tenía que haber cosecha y tenía que haber lluvia, y no tenían sistemas de irrigación como existen hoy en día. O sea que tenían que depender del Señor, y el Señor no solamente hacía eso, sino que apartaba las bestias del campo, quitaba los insectos, hacía una serie de cosas que les permitía tener una prosperidad espectacular. Pero cuando se echaban al otro lado venía entonces lo que se dice en el monte Ebal. Pero siempre termina pues con este asunto para que se reparte de ti tu ira y sea misericordioso contigo y tenga compasión de ti y te multiplique tal como juró a tus padres. Siempre saca el pacto. ¿Se dan cuenta? Él está haciendo alusión al pacto que él hizo con sus padres, con Abraham y con Abraham sobre todo. Entonces, notamos entonces el paralelo de cómo eran tratadas estas ciudades judías apóstatas. Eso lo vimos. Y cómo eran tratadas las ciudades cananeas paganas. Con el mismo trato de la Guerra Santa, igualito. O sea que no se puede inculpar porque estuvimos hablando acerca de lo que es la Guerra Santa musulmana, que se hace con otro fin completamente diferente. Aquí no, aquí está hablando de un pueblo, una área geográfica específica y lo que Dios hace. Entonces aquí no es que está haciendo una guerra racial, porque nosotros somos judíos y ustedes no son, y ustedes lo vamos a matar porque ustedes son perros, ¿verdad? No, señor. Eso no tenía nada que ver con el asunto. La Guerra Santa era un asunto ético y el que no hacía la voluntad de Dios caía porque esa área específica era el área que Dios había diseñado para su pueblo. Es un área geográfica específica, recuérdense. Él está limpiando
su embajada, para que no existan ahí pensamientos dobles y siguiendo a otros dioses que no tienen que ser, porque ellos están encargados de dar la palabra de Dios. Y que en esa época no era tanto que ellos salían de Israel, sino que las otras naciones venían a ellos para ver la grandeza de ese pueblo, las maravillas de ese pueblo. ¿Okay? Entonces, eso lo tenemos que tener en mente. Después en Deuteronomio 13:18 nos dice, porque escuchas la voz del Señor tu Dios. Eso continúa con lo que dijo anteriormente, para que el Señor se aparte del ardor de tu ira y sea misericordioso contigo y tenga compasión de ti y te multiplique tal como juró a tus padres, porque escuchas la voz del Señor tu Dios. Cuando lo hacemos, es que es tan fácil. Lo que pasa es que nosotros somos tan, pero tan complicados que no queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero cuando nosotros decidimos, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, yo voy a servir a mi Señor, punto. ¿Okay? Es algo muy similar a lo que tiene que pasar una mujer cuando se casa. La mujer cuando se casa, la Biblia lo dice, que la mujer es la esclava del hombre. Dulos es la palabra que utiliza. ¿Okay? Pero la mujer no quiere y se rehúsa, no quiere saber qué es lo que le gusta y cómo lo va a atender, etcétera, sino, no, que tú me tienes que hacer a mí también lo que yo quiero, etcétera, ¿verdad? No, pero eso le pasa a todas las personas que han sido casadas. Pero esa guerra existe desde el comienzo, desde Adán y Eva. Ella quería usurpar el poder del marido. Pero lo que no se da cuenta la persona es que cuando entra en esa condición es donde está la máxima felicidad. O sea, no tienes que tener el palito aquí en el hombro, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de qué significa eso. A que no me lo quitas, quítamelo, pues quítamelo para que se forme. O cruza esta raya y tú verás cómo se va a formar aquí ¿verdad? Entonces, si ese es el sentir, entonces hay tensión, sí, el hombre va a ceder, pero entonces ya, si el hombre cede, también la mujer quiere que ceda más, pero entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque así son las cosas, etcétera. Pero cuando las cosas se firman con la palabra de Dios, ahí es donde la mujer siente su máxima felicidad, porque ese es el diseño divino, ese es el diseño divino, y el diseño divino, pues, es perfecto. Pero eso llegando porque nuestro Señor Jesucristo hace la comparación de la iglesia con Él como la esposa y el marido. Esa es la comparación. Cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios, ahí es donde viene la paz, la tranquilidad. Primero Dios, o sea, de verdad, verdad, primero Dios. Yo tengo que hacer ciertas cosas que se tienen que ver con el Señor y me vale todo lo demás. Que no hayan cosas que te llamen la atención como el juego de los astros a las 7 de la noche. Tengo que irme, vámonos de aquí porque pon las cosas, a ver quién está ganando, etcétera, ¿verdad? Porque eso sucede, pues porque te llama, es muy llamativo. Pero el asunto es que si nosotros llegamos al punto en el cual decimos, no, yo sirvo a mi Señor y me someto a Él, yo estoy aquí sometido a mi Señor. Es más, la palabra que utiliza la palabra de Dios es hupotazo, hablando a la mujer. Primero la llama dulos y después le dice hupotazo. Hupotazo no se refiere al trancazo, ni cipotazo tampoco. Es hupotazo, hupo quiere decir debajo de la autoridad de, sométanse a sus maridos. ¿Okay? Ahora, un marido que conoce a Dios, la tiene como su princesa, su reina, o sea, no, aquí me estoy haciendo reír de estas parejas que son tan simpáticas, pues, que han pasado por muchos años de matrimonio. Y yo también, porque yo también me veo en eso, sí, Señor. Entonces, pero es muy interesante porque todos nosotros hemos pasado por ahí. Todos nosotros pasamos por ahí, es algo que, y tenemos que lidiar con eso, y es parte de nuestra santificación, señoras y señores, porque se enseña a tener, ¿qué? Paciencia. La palabra de Dios le dice al hombre, ten paciencia con el vaso frágil. El hombre dice, frágil, está frágil, ¿no? ¿Verdad? Pero no, de ninguna manera, así es. El alma de la mujer está hecha de cierta manera. Y ella, claro está, se tiene que defender de cierta manera y por eso usa todas las artimañas que tiene a su disposición para lograr el objetivo. Pero de todas maneras, lo que tenemos que ver es que cuando escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos del Señor tu Dios, es que va a suceder esto, que recibes estas bendiciones que realmente son maravillosas. Ahora, también les digo una cosa, cuando tanto el hombre como la mujer se apegan a la palabra de Dios,
en lo que concierne a los matrimonios, yo siempre se los he dicho, esos matrimonios se ponen preciosos. No estoy diciendo que no tengan problemas, pero se ponen preciosos porque hay más entendimiento, es más tranquilo. ¿Para qué? La vida es muy corta, o sea, ¿cuánto tiempo vas a pasar en la riña y en la que tú me dijiste, que yo te dije, no, porque tú dijiste, y mis necesidades, ¿qué? Solamente las tuyas, ¿verdad? No, y las mías. O sea, todo ese tipo de conversaciones, no crean que es autóctona de una sola persona, eso es general, y por eso la palabra de Dios habla de este asunto. Entonces, por eso es que cuando nosotros vemos esto escrito en Deuteronomio, le está diciendo al pueblo que escucha la voz del Señor y guarda todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Ahora, ¿es fácil? De ninguna manera. De ninguna manera es fácil, porque la naturaleza pecaminosa se opone a lo que es justo, a lo que es santo, a lo que se debe hacer. Por X motivo, o sea, porque hay motivos que causan que la persona vea de esa manera. A lo mejor han sido pues maltratados o han tenido problemas anteriores, pero a la palabra de Dios eso no pasa por ahí, solamente dice obedece, punto, no te preocupes por lo demás. Entonces, es un asunto muy difícil, pero ¿qué es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer? Guarda mis mandamientos, lo que yo te pido. Y eso es lo que yo, el Señor tu Dios, quiero que hagas. Ahora, hay una cosa muy interesante en lo que concierne pues, a la iglesia con el Señor y al matrimonio. El hombre y la mujer tienen un testimonio corporativo en el tribunal de Cristo. ¿Oyeron eso? Esto es algo sobrio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya no solamente eres tú en la presencia del Señor, porque eso cubre la primera área, que es la abolición. Segundo es el matrimonio. El matrimonio es un contrato que lo haces y el contrato no tiene que ver cómo te sientes. Que no me siento bien hoy. Es lo mismo, yo les comenté, pues si tú compras un carro y tienes que pagar 400 o 500 dólares al mes de cuota, tú no vas a decir, no, este mes no lo voy a pagar porque no me siento bien, no tengo ganas de trabajar, y no me molestes, ¿verdad? No puedes hacer eso, tienes un contrato y tienes que cumplir y no te lo quitan. ¿Okay? Lo mismo pasa con el matrimonio, es un contrato, olvídate tú de que me dijo, que yo me dijo, no, tú pon los ojos en Cristo, que es el perfeccionador de nuestra fe, deja que las cosas pasen porque van a pasar y después todo se arregla otra vez. Y en el camino has creado una gran paciencia y perseverancia y calma, con los ojos puestos en Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos aplicar de las dos cosas, en lo que concierne a la aplicación pues, de Dios con el pueblo y de la analogía que hace Dios con la mujer. Entonces, para concluir este capítulo, entonces simplemente les quiero reiterar la aplicación de la santificación en nuestra vida personal. Ya saben que la santificación es la separación del mundo. Nosotros nos separamos del mundo y nos separamos hacia Dios. ¿Okay? Entonces esto es doble, porque si tú te separas hacia Dios es porque te estás separando del mundo. En otras palabras, no puedes ir, hablando pues en lo que concierne a la Liga Americana, no puedes ir a la segunda base si no sales de la primera base. Y mientras más corres la segunda base, más te alejas de la primera base. O sea que no puedes hacerlo, no te puedes santificar hacia Dios si no te apartas del mundo, porque es automático. Es automático, tú te acercas a Dios. Es más, las cosas del mundo ya no tienen el atractivo que tenían antes. No quiere decir que te vas a retirar y te vas a meter en un ermitaño, ni nada. No, lo vas a disfrutar más porque tienes más capacidad. Las cosas que hay aquí en el mundo. Pero eso no significa que la vas a perseguir y vas a hacer de ellas tu prioridad. No tienes necesidad, esa no es tu prioridad. La prioridad tuya es el Señor. Entonces, ya hemos visto que el reino de Dios viene en el futuro y que se va a asemejar pues perdón, fíjate, gracias, es que estaba haciendo un upgrade y, perdón, y eso lo había hecho, yo sé, discúlpeme que salió esto de aquí y ahora no sé cómo quitarlo. Bueno, lo quito aquí, ya está. Muy bien, entonces, ese es el asunto, pues, ya hemos visto que el reino de Dios viene en el futuro. Nosotros sabemos eso porque son promesas dadas al pueblo de Israel. Y el que va a gobernar es el pueblo de Israel. Carambas. Entonces, permíteme, no sé qué hacer con eso porque... Y aquí no lo estoy viendo, Microsoft Word. Ahí se ve, pero yo no lo veo. Disculpen, pero aquí tenemos el problema de la computadora. Salgo y vuelvo a entrar.
Ahí está bien. Ah, bueno, ahorita a lo mejor sale de nuevo. De todas maneras, eh, o sea que sabemos que el reino de Dios, déjame ver el tiempo 29 para hacerle la adición. El reino de Dios viene. ¿Okay? El reino de Dios viene porque nosotros sabemos no solamente del Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, porque el libro de Apocalipsis es el que por oposición da información, mucha más información de la que le dio Dios a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces sabemos que viene y estamos viendo que lo que Él pone es el prototipo en Israel de lo que es el gobierno de Dios desde Israel. Está el Mesías presente, está Dios Todopoderoso y ese va a ser el centro mundial de la atracción. Eso va a ser, todo el mundo va a querer ir a Israel. Entonces, viene entonces y ya sabemos a qué se va a asemejar. Y después le dimos el vistazo interno a la batalla espiritual que nosotros libramos en nuestros propios corazones. Y en la dispensación de la iglesia, el Espíritu Santo mora en nosotros, asunto que no existía pues en el Antiguo Testamento, y el motivo por el cual eso sucede se debe a que nosotros tenemos un lugar de reunión, ese lugar sagrado. Y así como ellos tenían el lugar de reunión sagrado, ellos lo tenían un lugar sagrado que era en una zona geográfica, física, de reunión, pero en el transcurso de la iglesia el Espíritu Santo mora a cada creyente. Hay dos condiciones, siempre estamos morados por el Espíritu, pero para estar llenos del Espíritu tenemos que confesar nuestros pecados. La confesión de nuestras desobediencias nos integran de nuevo al caminar y tenemos la relación con Dios en la cual nosotros podemos crecer y Dios nos escucha cuando nosotros le hablamos a Él. ¿Okay? Y todas las respuestas ya están por escrito, todas las respuestas. Lo único que sí les digo es que sí puede suceder, pero no es que Él te está hablando, es que a medida que creces espiritualmente, tienes mucha más información bíblica en tu corazón y puedes tejer en tu propio corazón cosas en tus sueños que tú puedes aplicar y puedes ver. Incluso, a ustedes no sé si le ha pasado, pero en tus propios sueños hasta aún puedes hacer uso de la confesión, vas a tener tentaciones, vas a hacer una serie de cosas que en el subconsciente vas a dirigirte hacia ellas. Entonces, sí hay manera en la cual tú puedes unir la información. Es lo mismo que los elementos que Dios puso en la faz de la tierra. Aquí están, ¿verdad? Y tú puedes unirlos para hacer, por ejemplo, sacar la madera y hacer una silla, o hacer material de construcción, o hacer ciertas cosas con los materiales que ya están aquí. Bueno, lo mismo pasa con el material bíblico. Tú puedes construir bíblicamente sin salirte de lo que está en la Biblia. Si te sales a inventar una cosa que no es, ahí sí está cerrado. Pero si estás dentro del protocolo divino, estás dentro de la información divina, estás bien. ¿Okay? Porque Dios te da a ti la capacidad para que veas esas cosas y utilices tu propia mente. Entonces, aquí nosotros seguimos un protocolo el día de hoy. Nosotros debemos tener comunión con el Padre, y ahí se encuentra todo un pasaje que habla pues acerca de que tú no puedes tener comunión con el Padre a pesar de que el lugar de reunión está en tu corazón. Dios no habla con nosotros si no hemos confesado nuestros pecados. Y yo les di a 1 de Juan 1, del 1 a 2.1, y también concluimos, fíjense en esto, la semana pasada, y yo les cité a 1 de Juan 2.15, aquí se las pongo de nuevo, dice, no amen al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Fíjense que aquí dice amar al mundo, ¿ok? Amar al mundo. Tú puedes disfrutar al mundo tremendamente. Es más, de nuevo, a medida que creces espiritualmente, tienes más capacidad. ¿En qué consiste esa capacidad? Que tú sabes de dónde viene eso y quién te lo está dando. ¿Me explico? O sea, tú tienes un corazón agradecido. Gracias, mi Señor. Mira cómo me permites hacer estas cosas. O sea, tienes a tu Señor presente en todo, porque Él es el que te lo da. Ya tú lo reconoces. Antes no reconocías eso. Antes tú pensabas que era tu capacidad, tu talento, tu astucia, todas aquellas cosas que te han hecho tus estudios, las personas que conociste y los grupos que forjaste, y por eso estoy donde estoy. No, Señor. Eso no tiene que ver nada con el asunto. Entonces, ahora sí conoces que eso viene del Señor y que donde tú estés, Él te va a bendecir porque Él es tu Dios todopoderoso. Entonces, no amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿cuál es el barómetro que mide el amor del Padre en ti? Si amas o no amas al mundo. Ahora, todos nosotros tenemos algo que es preferencial para nosotros. Nos gusta mucho, entonces estamos pendientes de eso y aparentemente lo que hace es que esto produce en nosotros adrenalina, nos pone entusiasmados, ¿verdad?
Eso causa una adicción. ¿Ok? Eso causa adicción en la persona, puede ser cualquier cosa. Y buscamos eso porque sabemos que eso nos da el toque. Pero Dios está diciendo que aquí el único que te tiene que dar el toque es Dios. Él te da todo lo demás. Tú vas a tener, porque no estás, miren, es algo que ustedes reconocen. Yo sé que lo reconocen porque cuando tú tienes algo, por ejemplo, tú puedes hablar con una persona, ¿verdad? Normalmente sin problema eres tú. Pero si tú quieres algo de esa persona, entonces ya tu acercamiento cambia, ya es porque estás interesado en algo, entonces vas a ser cuidadoso, no estás fluido ni tranquilo como tienes que estar, sino ahora tienes que presentar una fachada especial para que no vean tus errores ni lo malo que tiene, porque tú no estás muy interesado en eso que estás viendo y no sabes cómo entrarle y me explico, o sea que eso es lo que sucede, por ejemplo, un hombre con una mujer que le gusta, linda, preciosa, ya no sabe ni qué decirle, pues. O sea, ¿por qué? Pero si no tuviera el interés, habla con ella como cualquier otra persona. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y no sé qué. Pero si tienes algo, entonces ya la cosa cambia. Lo mismo pasa cuando tú deseas algo de este mundo. Entonces ahora tienes un interés investido. Es lo mismo que pasa con los artistas. Un artista quiere llegar a la cúspide y tiene que presentarse ante las personas que manejan la entrada a la cúspide y tiene que ponerse a su disposición porque están buscando las cosas de este mundo. Entonces ahora cambia la persona, no es lo mismo, tiene que dar algo que quizás no quisiera dar o que no está dentro de lo que Dios dice que se debe dar. Bueno, entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, no algunas cosas de las que hay en el mundo, ¿verdad? Ahí dice, todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo esto tiene que ver con el asunto. La vanagloria de la vida no proviene de Jesucristo, sino del mundo, que es la vanagloria. Fíjense que eso es interesante porque todos nosotros queremos hacer los grandes en nuestro lugar donde estamos y tenemos que lucirnos para que las personas nos aplaudan y qué maravilla. A la persona no le interesa eso, para comenzar, porque cada uno está en lo mismo, ¿me explico? Entonces, Jesucristo, sino el mundo, ¿verdad? No proviene de Jesucristo, sino el mundo. Jesucristo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Jesucristo permanece para siempre. Ahí tienen ustedes entonces lo que nosotros hacemos cuando ponemos a Dios primero. Tú haces la voluntad, tu Padre permanece para siempre. Es una felicidad extraordinaria y tiene recompensas que sobrepasan el entendimiento. Las recompensas son espectaculares. ¿Y por qué son tan grandes las recompensas? Porque no hay muchas personas que lo hacen. Son personas muy escogidas que vieron la verdad y se apegaron a ella. Son amantes de la verdad. Y Jesucristo es la verdad. ¿Okay? Entonces ahí tenemos cómo se va hilvanando todo esto. Después en Primera de Juan 2, del 2 al 6, nos deja saber que Jesús está dejándonos saber que si nosotros amamos a Jesucristo, mantenemos sus mandamientos. Porque, como dice Juan 1, 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también es por los del mundo entero. O sea que no hay a quien por el cual no haya pagado. Y en esto sabemos que Dios ha llegado a conocerle. Si guardamos sus mandamientos. ¿Okay? Los mandamientos divinos son espectaculares. Para nosotros en la edad de la iglesia es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas. Estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, nos dice, pues, si hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces tenemos algo espectacular. El amor de Jesucristo se refleja en el hecho de que Él fue a la cruz para pagar por nuestros pecados para que podamos tener vida eterna. Entonces cuando tú perfilas el amor que nosotros tenemos, el ápex de nuestro amor, lo máximo de nuestro amor es dar el Evangelio. ¿Okay? Sí, no te digo que no vamos a ayudar a las personas, sí tenemos un corazón blando para ayudar a las personas, ¿okay? Porque hay personas que necesitan ayuda. Pero tenemos un fin, porque hay muchas personas que te ayudan y se olvidan, te dan la vuelta ni te dan las gracias y se fueron, ¿okay? Pero lo hiciste para que te dieran las gracias o por qué lo hiciste. El asunto es que nosotros estamos ahí para, aunque sea que escuchen el Evangelio una vez, punto, esa es nuestra labor.
Entonces, y es el máximo amor que le puedes enseñar a una persona. Así como el máximo amor que Dios le expresó al hombre fue dando a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Entonces, ese es. Y o sea que tenemos esa relación con el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, y esto enfatiza lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Y ese es el motivo por el cual en los versículos 22 al 27 vemos que nos dice que, permanezcamos en Él, pues, como Él nos ha enseñado. Y se los pongo pues aquí también en la pantalla porque es muy interesante, porque es muy claro el Señor cuando nos habla a nosotros, nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense lo que nos dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y en cuanto a ustedes que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si lo que oyeron desde el principio permanecen ustedes, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Y les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que les enseñe nada. Pero sí, dice, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como les he enseñado, permanezcan en Él. Que si se dan cuenta de todo lo que Él está diciendo ahí, ahora hay algo difícil aquí que quizás no entienda, pero esa es la sensibilidad. El apóstol Juan está hablando de la sensibilidad que produce el Espíritu Santo y cómo se manifiesta la sensibilidad. Es la guía del Espíritu Santo y finalmente en los versículos 7 al 11 habla de la comunión con el Espíritu Santo. Ahí vamos a comenzar esta segunda clase, en la sensibilidad que viene siendo la guía del Espíritu Santo, porque a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo sé que tengo que hacer lo que tienes que hacer? Bueno, Él te está diciendo, de esto se trata, esa sensibilidad que ocurre contigo para que tú veas las cosas como las ve Dios y hagas lo que Dios hace. Entonces, ahí vamos a comenzar la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para entender todos estos conceptos que tienes tú para nosotros, y que a veces nos los presentas de maneras diferentes, pero poco a poco entendemos cómo funciona esta vida espiritual aquí en el transcurso de la edad de la iglesia. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.